En el video pasado, en la discusión pasada, nos quedamos en los objetivos específicos de aprendizaje, así que ellos nos van a guiar en la discusión que haremos. Queremos explicar los fundamentos, los postulados fundamentales de dos teorías de la persuasión, problematizar estas teorías de la persuasión a base de los estándares del enfoque objetivista empírico y aplicar estas teorías de la persuasión en dos situaciones de los medios de comunicación. Las teorías de la persuasión son muchísimas. Como les expliqué en la presentación narrada o video pasado, hay un curso INF 4205, Seminario en Comunicación, el tema lenguaje y persuasión en los medios. Todo ese curso aborda la persuasión. Tenemos en la persuasión teorías como la retórica moderna. Nosotros tendremos una probadita de ella si nos da tiempo de discutir las falacias, el modelo heurístico, la disonancia cognitiva, la complacencia, compliance, el modelo de elaboración probable, la programación psicolingüística, la pragmática cooperativa. Estos son solo algunos de los modelos teóricos de la persuasión y nosotros estudiaremos dos en este curso o por lo menos en esta unidad. El modelo de elaboración probable de la persuasión y la disonancia cognitiva. ¿Por qué? Porque seleccionamos esas dos entre los profesores del curso, porque son las que más se aplican en el trabajo en los medios de comunicación. Y tengo que confesarles que en mi vida, en mi trabajo actual como docente, profesor, como decano, como periodista, las teorías que más he aplicado en toda mi vida son esas dos, el modelo de elaboración probable de la persuasión y la disonancia cognitiva. Así que además de esa experiencia, esa discusión académica entre los profesores al seleccionar estas teorías, además de que son las que los estudiantes también han mostrado más apego, a las que les han mostrado más apego o más gusto, además de eso, en mi vida pues también las he aplicado mucho y ustedes también pueden hacer lo mismo. El modelo de elaboración probable de la persuasión es el que vamos a discutir ahora. El modelo de elaboración probable de la persuasión fue planteado en los años 80 principalmente por Richard Perry y John Cacioppo. A ellos se les llama los padres de la persuasión moderna. Yo les llamo los daddies de la persuasión moderna. Daddy Richard Perry, Daddy John Cacioppo son los daddies de la persuasión moderna. Lamentablemente, nuevamente tenemos dos hombres blancos americanos planteando o teniendo prominencia en el estudio teórico de la comunicación. Es nuestro deber cambiar esa tendencia. Más mujeres, más personas LGBT, más personas que no sean caucásicas. Ese es nuestra meta. Bueno, pero vamos a ver qué nos dicen los daddies. El modelo de elaboración probable de la persuasión, que voy a resumir como MEP, estas son las siglas que vamos a usar en el curso MEPPP. El MEP es el modelo de elaboración probable de la persuasión. También van a ver en algunas presentaciones y libros ELM. ELM es Elaboration Likelihood Model of Persuasion. Richard Perry y John Cacioppo en el 86 investigaron la persuasión desde un enfoque empírico, recogieron datos. Su muestra constó de relacionistas en persuasión, en situaciones de persuasión, hacia periodistas, publicistas hacia consumidores y niños hacia madres y padres. Fíjense qué interesante su muestra. Por un lado, ellos estudian, muestrean los trabajadores de los medios de la comunicación, relacionistas persuadiendo a periodistas, publicistas persuadiendo a consumidores, al público, pero por otro lado hacen una comparación con la dinámica regular, niños que persuaden a madres y padres. ¿Y por qué ustedes creen que los niños, que está este componente de niños que persuaden a padres y madres? Mi gente, porque nosotros todos los días utilizamos el modelo de elaboración probable de la persuasión para lograr lo que queremos. Cuando yo era pequeño y quería que mi mamá me autorizara a estar fuera de la casa, por ejemplo,
Pues ese día ella se levantaba y le decía, oye, qué lindo te quedó el blower hoy. Que hoy te ves como que radiante. Estás usando una crema nueva para la cara porque te ves como más joven. Pues todos esos elementos, y Dios mío, son terribles porque yo como un niño chiquito pues era muy patriarcal, ¿verdad? Eso lo acepto. Después crecí y me levanté, ¿verdad? Fui woke. Pero en ese momento usaba un enfoque periférico del modelo de elaboración probable de la persuasión. Utilizaba rasgos periferales para que mi mamá se sintiera cómoda, se sintiera halagada, se sintiera feliz y accediera a mi petición bajo uno de los requisitos de una ruta periférica elaborada, que es el requisito de la reciprocidad, ¿verdad? Inconscientemente me estás halagando, pues yo te debo reciprocar ese halago concediendo lo que tú quieres. Así que por eso es que Richard Perry y John Cacioppo estudian medios de comunicación, pero también dinámicas cotidianas. Lo que tienen en común esas muestras es que el enfoque, y esto es bien importante desde el punto de vista conceptual teórico, el enfoque del modelo de elaboración probable de la persuasión, de la disonancia cognitiva, que son las teorías que estudiaremos, son los receptores. Recuerdan que la ecología mediática se enfocaba en el canal y el código, que era el medio, la semiótica en el mensaje y en el contexto, la agenda setting en el emisor como medio o como entidad concreta o abstracta, un editor, pero también un dueño de medio, una corporación que no es nadie en específico, sino un grupo de gente. Pues las teorías de la persuasión se concentran en el receptor. Yo quiero calcular qué es lo que piensa el receptor, qué es lo que siente el receptor para convencerlo, persuadirlo, hacer que cambie su conducta, el receptor, la receptora. Por eso, cuando se aplican estas teorías, verificamos lo que pensaban las receptoras y receptores antes del acto persuasivo, lo que pensaron después y lo que hicieron después. Y esto es bien importante, porque puede haber un contraste o una contradicción entre lo que piensan y lo que hacen, o entre lo que dicen que piensan y lo que hacen. Y eso es lo que estudiaremos con la disonancia cognitiva. Pero por ahora nos mantenemos en el modelo de elaboración probable de la persuasión. Los daddies, Richard Perry y John Cacioppo, pues estudiaron estos grupos de personas con este enfoque, lo que pensaban antes, lo que pensaron después y lo que hicieron después. Y ahí encontraron resultados bastante consistentes, consecuentes para plantear esta teoría. Lo que ocurrió con estos públicos, relacionistas en persuasión hacia periodistas, publicistas hacia consumidores y niños hacia madres y padres, es lo que plantea la teoría. ¿Y qué plantea la teoría? La teoría plantea que hay dos rutas para la persuasión, para convencer. Para procesar el mensaje persuasivo, el receptor toma una de dos rutas. Recuerden que el enfoque en la persuasión, receptora, receptor. Tenemos la ruta central, que se basa de rasgos lógicos, datos empíricos y requiere una elaboración cognitiva, un esfuerzo intelectual. El receptor, la receptora, que se convence mediante la ruta central, piensa en el contenido del mensaje, reflexiona sobre las ideas en información y acude a la evidencia. Mientras que existe la ruta periférica, que incluye activar en el receptor o la receptora rasgos psicológicos, claves emocionales, elaboración emotiva, atracción, rechazo, alusión a conductas culturalmente aceptadas o rechazadas, aplicación a la cotidianeidad y apego a la sensación. Si estudiamos estas dos rutas estableciendo conexiones con las teorías anteriores, pues ¿a qué nos vamos a encontrar? ¿A qué se parece esto? La ruta central, pues recuerden el modelo general de la comunicación, de la información.
el esquema de la escuela informacional, emisor, mensaje, receptor. Según ese esquema, en la información, pues se supone que el receptor se percibe de esta manera. Es un receptor que lógicamente decodifica un mensaje y adquiere su significado. Pero cuando estudiamos ecología mediática, semiótica, nos dimos cuenta de que la ruta periférica es súper importante. Fíjense que está por aquí. Conductas culturalmente aceptadas o rechazadas. ¿Y a qué se parece esto? Conductas culturalmente aceptadas o rechazadas. Pues a los mitos. Los mitos representan conductas culturalmente aceptadas en la mayoría de los casos, pero también rechazadas. Y hacen que lo que es elaborado, que lo que es construido, lo que es complejo, pase como natural. Lo que son agendas ideológicas que se perciban por parte del receptor como si fueran, entre comillas, naturales o regulares o cotidianas. Así que fíjense cómo lo que estamos estudiando en la persuasión verdaderamente se conecta con lo que hemos estudiado antes. Lo que pasa es que ahora estamos enfocándonos en el receptor. ¿Qué hace el receptor con la información? Pues se supone que esto, ruta central. ¿Qué hace el receptor con la comunicación de otro tipo? La analiza con la ruta periférica, elaboración emotiva, conductas culturalmente aceptadas. Así que aquí tenemos cómo están procesando los mitos. Si yo tomo un curso como este, Teorías de la Comunicación, pues sé cómo construir un buen mito y ese mito pueda entrar a convencer al receptor a través de las rutas periféricas. Ahora tengo una responsabilidad social y ética. Lo hago a favor de campañas para el bienestar social, como estudiaremos más adelante con el ejemplo de March of Dimes de Thalía, el de los profilácticos con el muchacho sexy, el actor, que ya van a ver el modelo. O utilizo ese conocimiento de construir mitos y convencer a través de la ruta periférica para manipular, para lograr mi agenda personal o la agenda de algún político, de algún cantante, etcétera. Esa es la responsabilidad que tenemos al conocer todo esto. Recuerden que el conocimiento es poder y con el poder llega la responsabilidad. Estas son las dos rutas de la persuasión, pero ¿qué sucede? La persuasión no es tan binaria. ¿Hay dos rutas de la persuasión realmente? Pues no. Ellos encontraron, los Yaris, Richard Perry y Casiopo, es un continuo. Para procesar el mensaje persuasivo, el receptor puede tomar, aquí encontré un error, así que lo corrijo rápidamente. El receptor o la receptora pueden tomar una de dos rutas, pues no siempre, porque existe la ruta paralela. La ruta paralela, ese continuo, incluye la activación de rasgos lógicos y psicológicos y depende de la motivación. En la parte central de la ruta paralela, el componente central requiere un esfuerzo intelectual, una elaboración cognitiva. Depende de la habilidad. El componente periférico de la ruta paralela requiere interés o falta de interés y está mediado por otros factores: el ruido en la comunicación, interrupción, cansancio, etcétera, el tiempo que hay para la comunicación, el espacio y otros factores. En esta presentación yo constantemente me dirijo a ustedes utilizando la ruta paralela. La ruta paralela es un continuo. La ruta paralela es la mayoría de los actos de comunicación ocurren a través de la ruta paralela. Los actos de persuasión, cuando yo quiero convencer. Y según el teórico de Theun Van Dyke, que lo discuto en otros cursos, según Theun Van Dyke, todo texto, entiéndase texto como lo estudiamos en este curso, como una palabra amplia que incluye el discurso, incluye lo escrito, lo oral, lo auditivo. Todo texto es persuasivo, requiere convencernos de que no lo abandonemos.
Ese es el primer acto de persuasión. Cuando tú le presentas algo a alguien, lo primero que tú buscas es disposición a que lo reciba. Y ese acto, esa disposición en el receptor, es un cultivo de la persuasión. Estoy cultivando un convencimiento simplemente de que me lea, de que me siga escuchando. Por eso en este video, en estos videos, en estas discusiones y en las clases, pues uno se convierte un poquito en un payaso, pero a la vez en una persona muy formal, porque estamos todo el tiempo a través de las rutas paralelas. Yo intento activar en ustedes rasgos lógicos para que aprendan y derivemos conocimiento, pero también psicológico. Así que tengo que integrar conexiones con el interés y la falta de interés que ustedes tengan en la clase. ¿Vieron? Ahí les revelé parte de cuál es la aplicación que yo hago de las teorías de la persuasión, pues las utilizo también para las clases. No sé si soy exitoso, ustedes me dirán, pero bueno, ya lo saben. El ejemplo que estudiaremos es el ejemplo de Ricardo y Beatriz Rosselló, así que vamos a buscarlo. Estamos en la unidad 3 de COP 4355, bajamos y llegamos a sesiones asincrónicas. Y seguimos bajando los videos anteriores. Aquí está, ejemplo de Ricardo y Beatriz Rosselló. Una nota periodística influenciada por las relaciones públicas, ya eso lo he explicado anteriormente, y la discusión que hicieron los estudiantes de una sección del curso que les mencioné, 4205, en el que les mencioné en el video anterior, el lenguaje y persuasión en los medios. Vamos a ver. La nota dice así: Rosselló tilda de absurdas y falsas las acusaciones del hijo de Raúl Maldonado. El gobernador dijo que ante los ataques evidentes a la integridad de mi familia y de mi esposa y la mía, tengo que responder ante los medios y el pueblo. Y esta es una nota publicada el 25 de junio de 2019. El gobernador Ricardo Rosselló calificó de absurdas las acusaciones de Raúl Maldonado Nieves, hijo del destituido secretario de Hacienda Raúl Maldonado Gautier, sobre supuestos actos de corrupción por parte de él y su gobierno, y defendió el rol de la primera dama Beatriz Rosselló. Nunca pensé que iba a tener que responder a unas insinuaciones tan absurdas y tan irrespetuosas como las que hizo el hijo del exsecretario Raúl Maldonado. No obstante, ante los ataques evidentes a la integridad de mi familia y de mi esposa y la mía, tengo que responder ante los medios y el pueblo, señaló el gobernador en una conferencia de prensa. Una conferencia de prensa, aquí se cortó. Mírenlo aquí. Una conferencia de prensa para la fortaleza. Ojo, una conferencia de prensa es casi un comunicado de prensa. ¿Por qué? Porque la conferencia de prensa se prepara. Esta persona que tiene los atributos, está enmarcado, Ricardo Rosselló, se preparó, creó un libreto, un guión con su relacionista o con su equipo de comunicación antes de responder y hablar a los medios. Digo, si es un buen relacionista, pues el relacionista prepara a su cliente. Y si es una persona sensata, le hace caso a su relacionista. Hay personas en los medios que, ¿verdad?, que no siguen el libreto o se apartan de lo que les aconsejan los relacionistas, pues esa pues, es su responsabilidad. Pero el trabajo del relacionista es informarlo a él para que diga lo correcto. Por lo tanto, esta cita de él es una cita de él, pero también es de su relacionista, está influenciada por la persona de prensa que lo aconsejó. Y aquí es que nosotros vamos a identificar en esta cita qué elementos del modelo elaborable de la persuasión, del modelo de elaboración probable de la persuasión están operando. ¿Qué él quiso decir con esto y con lo próximo que dice? El mandatario se refiere a las acusaciones de Maldonado Nieves de supuestos actos de corrupción que lo involucran a él y a la primera dama en el manejo de vagones de Unidos por Puerto Rico como parte de los esfuerzos de recuperación tras el huracán María el 20 de septiembre de 2017. Importante, fíjense en la cita. ¿Y cuál es la primera cita que aparece al responder directamente? Porque esta cita es casi superflua porque es una cita de relleno, ¿verdad? Él está diciendo, está introduciendo, es una etiqueta. Ahora es que viene la cita de contenido, la cita en la que él contesta directamente a las acusaciones de Raúl Maldonado Nieves.
Estas expresiones incoherentes son totalmente falsas. Atacar a mi esposa Beatriz por el asunto de Unidos por Puerto Rico simplemente es un acto de mala fe y libeloso. Ujú. Beatriz Rosselló, cuando pasa el huracán María, estaba 7 meses y medio embarazada. No obstante, ella decide ser la cara y la portavoz de un esfuerzo por traer recursos a Puerto Rico, recursos que nunca manejó. Su rol nunca ha sido uno administrativo, sino uno de portavocía. Los ataques que Raúl Maldonado, hijo, hace contra mi esposa son inaceptables, detalló. Y vamos a detenernos en esta cita. ¿Cómo que él quiere lograr primero? Él quiere lograr que nosotros como audiencia cambiemos de opinión. Raúl Maldonado Nieves nos dio unos datos y nosotros de repente creamos una opinión acerca de corrupción o no corrupción por parte de Beatriz Rosselló. Así que Ricardo Rosselló y su relacionista quieren que nosotros cambiemos de esa opinión. Nos quieren convencer. Fíjense la construcción de la cita. Beatriz Rosselló, cuando pasó el huracán María, estaba 7 meses y medio embarazada. ¿Qué sucede aquí? Aquí tenemos una activación de los sentimientos y las emociones en nosotros. ¿Qué tiene que ver que estaba embarazada? Concretamente, ¿qué tiene que ver que estaba embarazada cuando pasa el huracán y el trabajo que ella tiene como primera dama? No tiene que ver nada. Pero cuando te dicen a ti que están atacando a una mujer embarazada, por más objetivo y frío y falto de sentimiento o falta de sentimiento que tú seas, en tu mente está codificada una cultura, una ideología que ya imprimió en tu ser el mito de la mujer embarazada como una persona frágil, una persona sagrada que no se puede atacar, una persona que si la atacas eres un monstruo porque no tienes sensibilidad. El relacionista, la relacionista y Ricardo Rosselló están utilizando ese factor periférico que no tiene que ver con el contenido de la situación para activar una emoción, una psicología y hacerte sentir culpable de la opinión que tenías. Por lo tanto, se está activando el requisito de la reciprocidad y de la presión de grupo, el anclaje sociocultural, ese requisito de la ruta periférica. Y puede ser muy efectivo. ¿Saben qué? Puede ser muy efectivo, uno se siente mal. No obstante, ella decide ser la cara y la portavoz de un esfuerzo por traer recursos a Puerto Rico, recursos que nunca manejó. Recursos que nunca manejó, su rol nunca ha sido uno administrativo, sino de portavocía. Ahora tenemos el componente de la ruta central, de la ruta, perdón, la ruta central, correcto. Vimos la ruta periférica, ahora tenemos la ruta central. Recursos que nunca manejó, su rol nunca ha sido uno administrativo, uno de portavocía. Así que ahora él nos está diciendo, este argumento nos puso a sentir que estaba embarazada, nos pone a sentir que ella nunca tuvo un rol de administrativo, nos pone a pensar y nos pone a buscar evidencia, nos motiva, nos alerta a buscar evidencia. Por lo tanto, está utilizando el segundo componente del modelo de elaboración probable de la persuasión, que debe ser el primero, que es la ruta central, los argumentos, los datos, los hechos. Y aquí pues la nota sigue, no voy a seguir, ustedes la leen cuando tengan la oportunidad. Pero eso era lo que quería mostrarles. Y vamos a ver también cuál fue el análisis que hicieron mis estudiantes, que está probablemente mucho mejor articulado que el que acabo de hacer. El verano corto de junio de 2019. Discusión en clase el 26 de junio de 2019 relativa a esta nota, crédito de los razonamientos, grupo de verano corto, junio de 2019, en el que estuvo, recuerdo, Leonardo Núñez y Diana Carolina González. El trabajo de relaciones públicas acude a esquemas de persuasión para manejar crisis. En las citas del gobernador, provenientes de un discurso elaborado probablemente con su equipo de prensa, los relacionistas, se crea una defensa a partir del Elaboration Likelihood Model of Persuasion, ELM,
Primero se apela al receptor que procesa periféricamente con rasgos psicológicos al informar el dato sobre el embarazo de Beatriz Rosselló. De esta forma se evocan las construcciones sociales, los mitos de la mujer embarazada, término carismático que desembocan en la falacia de la lástima. Más adelante estudiaremos las falacias en el curso y esta es la falacia de la lástima, me da pena. Incluso la palabra familia, un poderoso término divino, esto de términos divinos y términos carismáticos, son palabras de otra teoría, que es la teoría de los términos supremos de Richard Weaver. Y se estudia también en ese curso, en el 4205, que es todo sobre persuasión. La palabra familia, un poderoso término divino, aparece 2 veces. Es que eso lo van a ver mucho en los políticos. Familia, familia, familia. Este razonamiento psicosocial se refuerza con detalles del tipo y tiempo de la gestación del embarazo. Tenía 7 meses de embarazo, que fue delicada y fue un embarazo, más adelante en la nota se dice que es un embarazo delicado. Después se interpela al receptor que procesa centralmente con rasgos lógicos, al aludir al rol de la primera dama en la organización Unidos por Puerto Rico. Este argumento se está esbozando en forma de reducción. Esto también es de ese curso. En ese curso estudiamos los argumentos y cómo los argumentos se trabajan de distintas maneras. La reducción, la elaboración, etc. De verdad que a mí me encanta ese curso. Esta es la reducción que se hace en el argumento. Beatriz Rosselló no es culpable de las acusaciones de corrupción. Beatriz Rosselló no asumió un rol administrativo. Los roles que manejan fondos desde los cuales se podrían cometer actos de corrupción son los administrativos. La reducción sigue un esquema de axioma, es parte de la lógica. Por lo tanto, Beatriz Rosselló no tomó decisiones relativas a fondos, eso es lo que quiere Ricardo Rosselló que pensemos. En consecuencia, no es culpable de las acusaciones de corrupción. A mí me encanta de verdad esto de las reducciones y el trabajo del lenguaje en la lógica dentro de la psicolingüística. Así que si les interesa ese curso como a mí, pues cuando lo dé se matriculan en el 4205, lenguaje y persuasión en los medios. Desde el punto de vista del trabajo del periodista, si un reportero o reportera quisiera cuestionar esta reducción, sería improductivo atacar la premisa porque está fundamentada en hechos. Es cierto, y se puede comprobar que Beatriz Rosselló no asumió un rol administrativo en esa iniciativa. Se procedería entonces a atacar uno de los cuernos, ese también es un término de ese curso, agarrar el toro por los cuernos, el punto 2 o el punto 3 de la reducción del argumento, mediante investigación de hechos o preguntas específicas que obliguen al gobernador, en ese caso, en ese entonces, a rehacer la definición implícita la definición implícita que hay en esas aseveraciones. Rol administrativo y rol de portavocía se definen para crear la reducción muy limitada o muy ampliamente. Así que ellos analizaron cómo se crea este argumento. Ellos como comunicólogos en el curso, los estudiantes de este curso, este análisis es un análisis detallado, elaborado del argumento. La gente común y corriente no se pone a hacer esto. Lo hacemos nosotros los comunicólogos. Pero a menos que no tengas una intención de cuestionar hasta el infinito, no vas a utilizar la ruta central tan elaboradamente. Esto es elaboración cognitiva, que sí hacemos los estudiantes universitarios, los profesores y estudiantes universitarios. De hecho, podría argumentarse que casi estipulativamente. Es decir, que la definición, este es otro término técnico de ese curso, pero que la definición es muy estipulativa, es muy general. A propósito, rol administrativo y rol de portavocía, cuidado con esos términos porque son muy difusos y Ricardo Rosselló lo está utilizando estratégicamente dentro de la ruta central. El LM, modelo de elaboración probable de la persuasión, explicita de esta manera cómo las relaciones públicas preparan a su cliente para defenderse de posibles cuestionamientos con el fin de proteger su imagen y sus proyectos. Este relacionista fue muy astuto y de hecho yo la conozco, la que era relacionista u oficial de prensa de Ricardo Rosselló en ese momento, que es Jennifer Álvarez Jaimes. Estudió conmigo este curso en
comunicación. Estudió periodismo conmigo y le tengo mucho aprecio y es muy inteligente, brillante. Así que tiene un estudio teórico complejo, sólido, riguroso, que le permite trabajar en los medios haciendo con astucia. El papel de periodista, en cambio, es analizar esos esquemas para precisamente deconstruirlos e intervenir en la persuasión que llega a las masas. Pues yo como periodista, ese relacionista tiene ese plan con este argumento, con esos dos componentes, el periférico y el central, para cambiar la opinión del público. Mi rol como periodista es saber qué hace el relacionista y llegar a esta elaboración cognitiva de deconstruir esos argumentos para tratar de llevarlos lo más completo, lo más deconstruidos posible a la audiencia. Eso no se logró en esta nota. En esta nota simplemente reprodujo lo que Rosselló dijo en la conferencia de prensa, tal como estaba en el guión o en el libreto que elaboró con su relacionista, perdón, representante oficial de prensa. Nosotros como periodistas tenemos que conocer qué es lo que hacen los relacionistas y cómo organizan los discursos de quienes representan, de los artistas, políticos, deportistas, para poder cuestionarlos y tener un análisis crítico riguroso. Fíjense por qué esta clase es de pensamiento crítico. Todo eso que acabo de discutir está resumido en un esquema. La esquematización de la Rita de Rosselló, de la cita, la esquematización de la cita de Rosselló se puede establecer de la siguiente manera. Esta es una nota informativa influenciada por el trabajo de un relacionista o una relacionista. Tenemos por un lado la ruta central, que se manifiesta en la cita recursos que nunca manejó. Su rol nunca ha sido uno administrativo, sino de portavocía. Una muy buena cita de ruta central, pero fíjense que en el texto aparece después. ¿Qué nos dice eso sobre lo que piensan los relacionistas y periodistas del público? ¿Que el público se convence primero por las emociones y luego por los hechos? Aparentemente sí. Como estudiosos de la comunicación y como muchos de ustedes van a ser periodistas, uno no se puede quedar satisfecho con esa cita, uno tiene que preguntarle, pero portavocía no tiene también un rol administrativo. Esa definición, esa separación es real. Como portavoz no tomaba decisiones administrativas y como administrador no toma decisiones de portavocía. Uno tiene que cuestionar. Es un buen argumento, pero hay que investigar, hay que cuestionar. Por otro lado tenemos la ruta periférica, en la que está la primera parte de la cita, que no tiene que ver nada con el trabajo de ella en esa fundación Unidos por Puerto Rico, ni tiene que ver tampoco con la situación. Beatriz Rosselló, cuando pasa el huracán María, esta coma hay que añadírsela porque le faltaba la nota original, estaba 7 meses y medio embarazada. No solo es una mujer embarazada, bendito, bendito, sino que eran 7 meses y más adelante establece que es un embarazo de alto riesgo. Ruta totalmente periférica, activa emociones, activa anclaje sociocultural, mitos, ideologías y nos hace sentir reciprocidad, que nos hace sentir que, bendito, yo le debo a Beatriz Rosselló, no la debo atacar porque mira, estaba 7 meses de embarazada y el trabajo que hizo por Puerto Rico. Así que activa el requisito de la reciprocidad. Anda, me fui. Bueno, es que ya terminamos. Ya con la esquematización de esta cita de Rosselló terminamos esta parte de la discusión persuasión 2. Ahora proseguimos a la discusión persuasión 3, pendientes de la secuencia en Moodle.